No, el logo de la prédica. Eso es de anuncio. Bueno, mientras ella lo encuentra. Génesis 11, me dice amén cuando lo tiene. Y le voy a hablar de un tema que usted tal vez ya lo ha leído muchas veces. Y usted me va a decir, pastor, por desobediente ese pueblo, Dios los confundió. Y es verdad, por su desobediencia y por lo que ellos querían hacer, Dios los confundió en sus lenguas. Recuérdese que viene del diluvio, viene lo del arca de Noé, viene donde el Señor se arrepintió de haber exterminado a los hombres. Pero en esa arca quedaban familias y quedaba Noé. Y de ahí, cuando pasó el diluvio, nuevamente se volvieron a multiplicar. Diga conmigo, multiplicar. Y es ahí donde nuevamente se vuelve a reunir todo un pueblo, pero con solo una lengua. Vaya hacia la palabra. Dice la Biblia, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra solo una lengua había en ese momento en toda la tierra. Y dice, y unas mismas palabras. Número 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Número 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, número 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, número 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Lo dejo hasta ahí. Ellos tenían solo una lengua. Diga conmigo, solo una lengua. Leas el número 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo, diga conmigo, es uno. Y todos estos tienen un solo. Lea conmigo. Ponga atención porque yo le estoy dando la introducción para que usted ponga atención esta mañana a lo que quiero impartirle. Solo un pueblo, solo una lengua. Y dice más adelante, y han comenzado la obra y nada les hará ¿qué? Desistir. Y dice más adelante, ahora de lo que han pensado hacer. Era un pueblo con solo una lengua. La gente habla de ese texto bíblico y le tira la desobediencia, que Dios los castigó, que Dios los confundió, pero yo veo más allá de un pueblo que se unió con una lengua, con una sola visión y con un solo propósito. Amén. Esta mañana yo le vengo a decir a usted que aquí tenemos un solo pueblo, una sola lengua. Y pastor, ¿cuál es esa lengua? Usted va a empezar a predicar, a hablarle a la gente sobre la fe, un lenguaje de fe, un lenguaje de carácter, un lenguaje de autoridad, dígame amén, donde usted, a través de lo que Dios le da, usted habla solo un lenguaje. El problema que tenemos es que cambiamos nuestro lenguaje. ¿Cómo, pastor? Yo le vengo a hablar a usted de fe, aquí hablamos de fe. Pero de vez en cuando se nos olvida ese lenguaje de fe y hablamos cosas en contra de lo que creemos. Y nosotros mismos estamos aquí. Ese pueblo empezó a hablar solo un lenguaje. Y ese lenguaje en unidad los llegó a alcanzar y llegar a lo que se llama puerta de Dios. Escuche lo que le voy a decir. ¿Quién no quiere alcanzar lo que Dios ha prometido? Levante su mano. Diga conmigo, yo voy a alcanzar lo que Dios ha prometido. Ese pueblo se unió e hizo una cúspide tan alta que querían llegar. ¿Sabe cómo se llama el nombre Torre de Babel? Puerta de Dios. Así se llama, puerta de Dios. Y casi lo logran. Ellos que no conocían quién era Jehová, lo habían escuchado. Ahora cuánto más usted y yo que conocemos quién es nuestro Padre. Dígame amén. ¿Qué le quiero enseñar?
que mucha gente ha llegado a construir cúspides tan altas, que Dios los confundió y los hizo perderse. Pero también me enseña que un pueblo unido en un lenguaje, un propósito, en una visión, alcanza lo que Dios ha establecido. Solo 3 amenes. Dios, en medio de lo que ellos estaban construyendo, Él estaba observando. Yo le vengo a hablar aquí a gente esta mañana. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás construyendo en este momento, tu lenguaje, la visión que tú tengas, el propósito de Dios, Él lo está observando para que tenga un cumplimiento. Dígame amén. Lo que Dios establece, Él se cumple. Dígame amén. Hay momentos en la vida que nos confundimos y nos salimos del diseño. Diga conmigo, diseño. Abel, Caín. Pero le voy a hablar primero de Adán. Se escapó, se salió del diseño de lo que Dios tenía establecido. ¿Por qué, pastor? Porque no siguieron los estatutos y el mandamiento y lo que Dios prescribió en ese momento. ¿Y qué pasó? Se salió del diseño y de lo que Dios había establecido y vinieron consecuencias. Yo le vengo a hablar a usted esta mañana. Claro que usted tiene un propósito. Yo le dije al principio, el Padre no ve la debilidad como el hombre. El Padre no ve la debilidad como el hombre, pero sí ve un propósito. Y cuando yo veo un propósito en una hija de Dios, yo creo fielmente que Dios la va a llevar a lugares dimensionados. Diga conmigo, dimensionados. Vamos a leer más adelante y dice la Biblia en el número 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Era un pueblo que quería alcanzar, llegar a la puerta del cielo en esa cúspide. ¿Cuánto no más usted y yo vamos a llegar a ese lugar y vamos a ver las promesas de Dios cumplirse? Dígame amén. Porque cuando Dios estableció al hombre, lo estableció con un fin. A mí no me cabe en la mente. Dios creó a Adán, pero antes de crear a Adán, creó todo lo que iba a necesitar Adán. ¿Usted me está entendiendo? Dios la trajo a usted a esta tierra y antes de traerla a esta tierra, Él tenía todo lo que usted iba a necesitar. ¿Usted me está entendiendo? Y cuando el Señor lo trajo a usted a esta tierra, dice la Biblia que vino Jesús, el mismo Dios hecho hombre, y dice que Él se llevó todo en la cruz del Calvario. Y Él se llevó todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades, toda nuestra inmundicia, todas nuestras maldiciones. Se las llevó para que usted y yo fuéramos, diga conmigo, libres. Usted no se puede dejar atormentar de lo que viene. Ellos llegaron a cumplir un propósito, pero el mismo Jehová los confundió. Pero a usted y a mí que tenemos a Cristo, dígame amén. No hay nada que nos confunda para alcanzar el propósito que Dios estableció. Yo creo que 1 o 2 no me están entendiendo esta mañana. El propósito de parte del Padre en esta tierra es que usted se establezca, es que usted cumpla el propósito, cumpla la asignación para que usted pueda ser dimensionado a lugares donde usted nunca se pensó que iba a estar. Usted puede ser trascendido a ese lugar a través de la visión, a través del propósito, a través de una sola lengua, que es la lengua del reino de los cielos. Por eso no cabe en la mente a veces de nosotros yo le digo a la gente, yo no soy cristiano, yo no soy evangélico. Yo soy un hijo de Dios. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Diga conmigo, un solo pueblo, un solo lenguaje, una sola visión que ya le voy a hablar y un solo propósito. Porque cuando usted tiene una visión establecida, llega a tener un cumplimiento. Dios te pone la visión, pero también hay un propósito y una asignación para que se cumpla en medio de la adversidad. Y es aquí donde voy a empezar a predicarle. Un pueblo unido, dicen por ahí, jamás será. Pero el pueblo, para poder alcanzar la victoria y alcanzar lo que Dios ha establecido en ese pueblo,
tiene que entender que tiene que perseverar. Diga conmigo, perseverar. Cuando usted persevera, alcanza. Cuando usted persevera, va a llegar a alcanzar la victoria que Dios estableció en su vida. Yo le vengo a hablar a alguien que tal vez esta mañana ha perdido la fe. Y yo te vengo a decir, empieza a hablar el lenguaje de la fe y a caminar y ver las cosas que no son como si ya fuesen. Alguien tiene que decir amén. A veces la vida nos sorprende, a veces la vida nos prueba, pero cada vez que usted entiende que Jehová está de tu parte, las cosas llegan a suceder. Todo ve lo malo del punto de ese texto, yo veo lo bueno. Un pueblo unido, una sola lengua, un solo propósito y una sola visión. Me imagino al Padre viéndolos cómo estaban trabajando por llegar arriba. Puerta de Dios. Nosotros como pueblo, nosotros como iglesia, tenemos que entender que el Padre nos dio una visión y una asignación. Aquí falta hoy gente, gloria a Dios, porque andan paseando. Pero yo creo fielmente que el propósito por el cual Dios los estableció en este lugar tiene un cumplimiento. Usted no me está entendiendo. El pueblo por el cual Dios estableció en este lugar tiene un cumplimiento. Y es en el cumplimiento cuando ellos empiezan a entender que hay una iglesia diferente, hay un pueblo diferente, hay pastores diferentes, hay ministros diferentes. ¿Sabe una cosa? Yo le estaba diciendo a mi esposa, ya vienen los jóvenes, enlace juvenil, jóvenes que marcan la diferencia, porque cuando hay un hijo de Dios en un lugar, marca la diferencia de alrededor de los que están en ese lugar. Y es ahí donde la gente dice, ese es un pueblo que trabaja, ese es un pueblo que habla una lengua, y ese es un pueblo que tiene una visión, pero también tiene un propósito. Cuando usted entiende que usted fue traído a esta tierra con un propósito, su vida va a cambiar. Yo sé por qué se lo digo. Pastores, que solo tormentas. Pastores, que solo desiertos. Abraza el desierto, que de ese desierto, en el desierto, aunque usted no lo crea y usted lo abraza, Dios va a sacar lo mejor de usted. En el desierto usted cambia su lenguaje. Veo las cosas que no son como si ya fuesen. En el desierto viene Pablo y le dice a usted, esta pequeña tribulación va a traer en mí un peso mayor de gloria. Diga amén. Pero conforme usted cambie su lenguaje, conforme usted crea que hay propósito de parte de Dios, usted va a llegar a alcanzar lo que nunca pensó en su vida que iba a llegar. Hay gente aquí que necesito sacarle chip. Somos más que vencedores ¿en quién? Entonces, ¿por qué caminamos en derrota? Cuando usted entiende el lenguaje que usted tiene que aprender a llevar a otros lugares y a vivirlo, hay gente que te va a decir, usted habla de fe en medio de una crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene identidad de hija, de hijo de Dios, ¿qué importa la crisis? Yo sé quién soy en Dios porque Él es mi Padre. Él en mí, yo en Él. Ellos entendieron que iban a hacer algo con una visión, con un propósito, todos unidos, y lo iban a alcanzar. Pero llegaron tan alto que Jehová vio, y dice la Biblia que los confundió. Porque cuando no están en el alineamiento, cuando no están en el propósito por el cual Dios los estableció, Dios trae confusión. Por eso esta mañana yo le vengo a decir a usted, esta iglesia está establecida para que usted y yo seamos el canal para que la gente cambie su lenguaje, para que la gente no diga, es que ustedes solo ven mi debilidad. Aquí me ha preguntado gente, ¿yo puedo llegar a su iglesia? Es que estoy todo tatuado, véngase. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy Dios para juzgar y señalar. Yo no sé lo que ella vivió, lo que él vivió. Yo estoy para restaurar, levantar y consolidar y enviar para que llegue esa palabra de fe, de esperanza a aquel que la perdió. ¿Sabe una cosa? Cuando usted y yo entendemos que hay un propósito, diga conmigo, en mí hay un propósito de parte de Dios. Usted va a llegar y se le van a abrir las puertas. ¿Sabe una cosa? Yo me gozo
cuando usted empieza a caminar sobre cielos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está en el cristianismo que tiene cielos cerrados porque no ha entendido que tiene un propósito en Dios, que a través de ese propósito las almas van a llegar. Los propósitos de Dios en nuestras vidas son los que traen cambio. La visión que Dios ha establecido para usted como ministro, como pastora, como líder, es una visión que va a llegar a concretarse en el tiempo establecido por Dios. Diga conmigo, yo voy a ser dimensionado. Yo voy a ser trascendido. Para usted ser trascendido, tiene que estar en un lugar, pero también tener la visión de verse en otro. Porque si usted no tiene la visión, porque si usted no sabe cuál es el propósito, porque si el pueblo no camina unido en un solo lenguaje, puede haber confusión. Y lo que menos queremos es confusión. Lo que queremos es que usted pueda entender que usted es hijo de un padre y que ese padre le ama, aún en medio de los errores que usted cometa, en medio de las caídas que usted llegue a tener. Hay un padre que está esperando por usted. Hay un padre que estableció un propósito. Hay un padre que le dijo a usted: tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y si no cree, pregúnteselo a Jesús cuando esté allá en el cielo. Porque cuando encontramos el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra, empezamos a ver las cosas diferentes. Hay problemas, sí. Hay circunstancias, sí. Hay vicisitudes, sí. Pero estamos confiados en aquel que nos ayuda a salir de en medio de las tormentas, en medio de lo que estemos viviendo. Por eso esta mañana yo le vengo a decir a alguien: cuando tú cambias tu lenguaje, cuando esta casa cambia el lenguaje, porque diga conmigo, vamos a cambiar el lenguaje. Solo 3. Cuando usted cambia el lenguaje en su hogar, las cosas que no son empiezan a suceder. Solo 3 amenes. Usted no me está entendiendo a mí. Cuando usted empieza a cambiar su lenguaje, cuando está en su casa, usted empieza a ver a su hijo como un pastor, a su esposo como un predicador, a su hija como una salmista, porque empieza a cambiar la lengua. Empieza a cambiar las cosas que se ven adversas. Algo que tiene que aprender uno en esta vida es: yo no veo la debilidad de mi hija, que mi hija es media. Yo la veo como mi adoradora. Que mi hijo es medio. No le digo el nombre, usted lo conoce. Yo lo veo como mi pastor. El lenguaje cambia. Dice la Biblia que en mi boca está el bendecir y el maldecir, el dar vida o el dar muerte. Y la Biblia me establece que todos tenemos un propósito en esta tierra. Por eso le dije al principio, yo no veo debilidades, yo veo propósito. Y cuando hay un propósito establecido de parte de Dios para nuestra casa, para nuestra generación, yo empiezo a ver generaciones temerosas de Jehová. Yo empiezo a ver generaciones en los caminos de Jehová. Yo empiezo a ver nietos adorando a Jehová, porque cambia mi lenguaje en medio de lo que yo vea en contra. Y a veces preguntamos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me cambia esta situación? Y es porque no hemos entendido que los hijos tienen un propósito. Usted no me está entendiendo. Los hijos del Padre siempre tienen un propósito. Si no, pregúnteselo al hijo pródigo. Aún en medio de su desesperar por la herencia, se fue. Y cuando ya no tenía nada, volvió. El padre nunca le dijo que no, pero si eso es lo que tú quieres, ve. Pero cuando él volvió, el padre no estuvo para señalarlo, para matarlo, ni para hacerlo a un lado. El padre estuvo ahí para abrazarle. El padre estuvo ahí para perdonarle. El padre sabía que había un propósito en ese hijo. El padre veía algo más allá de lo que mucha gente vio. El padre dio su vida en esa historia por el hijo, porque el hijo tenía un propósito. El padre envió a Jesucristo con un propósito para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Dígame.
Cambiemos nuestro lenguaje. Empecemos a caminar en el propósito. Juntos como iglesia vamos a alcanzar lo que muchos no han alcanzado. ¿Por qué, pastor? Si todas las... No. Hay iglesias que marcan la diferencia. Hay hombres y mujeres que marcan la diferencia. Hay hombres y mujeres, hijos de Dios, que cuando abren su boca, el ambiente y la atmósfera cambia. Hay hombres de Dios y mujeres de esta casa que cuando empiezan a orar, se quebrantan los yugos de opresión en ese lugar donde están. Porque Dios los ha establecido con un propósito, nos ha establecido con un fin, y es entender y verle a la gente a través del testimonio de que Dios está con nosotros. Dígame, denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, déselo por favor. Para poder alcanzar todos juntos lo que Dios ha prometido. Yo le voy a hablar, estamos ya que termina el mes de enero. Dios nos ha sorprendido de una u otra forma. Solo a Juan lo ha sorprendido, a mí me ha sorprendido todo el mes. El término cuando caminamos sobre cielos abiertos tiene mucho poder. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús estaba siendo bautizado? Ahí está mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Y Natanael estaba debajo de un árbol y él era incrédulo. ¿Habrá algo bueno que salga de Israel? Está bien. Tuvo un encuentro con Jesús y le dijo: a partir de hoy caminarás con cielos abiertos y verás subir ángeles y bajar. Porque a los hijos de Dios siempre les irá bien. Diga conmigo, siempre nos irá bien. Aunque todo sea al contrario de lo que usted ve afuera, a los hijos de Dios siempre nos va a ir bien. ¿Sabe por qué le va a ir bien? Porque usted es un hijo de un padre que es el dueño de todas las cosas en esta tierra. Si no, pregúnteselo a David. Él aún en medio de su persecución, la fiesta nunca inició sino hasta que él estuviera sentado en la silla. Tengo tiempo, ya se me acabó el tiempo, pastora. Queda un minuto por lo menos. Juntos o el que persevera. Yo me gozo con la gente que persevera. Yo le he dicho a mi esposa, empresarios hay, lo que falta es un empujón para que alcancen. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a ocupar a alguien que nos diga: usted va a alcanzar y va a llegar donde nunca mucha gente pensó que usted iba a llegar. Solo un amén. La palabra propósito tiene que ver más allá de lo que sus ojos naturales puedan ver en este momento. ¿Cómo se ve usted en lo natural y cómo se ve usted con propósito? Yo me veo predicando en muchos lugares, a iglesia llena. ¿Dónde se ve usted? Yo me veo como profeta. ¿Dónde se ve usted? ¿Dónde se ve usted en el propósito de Dios? Un pueblo llegó en cúspide a tocar el cielo casi. Y no eran hijos de Dios. ¿Cuánto no más un hijo de Dios llegando a abrir esas puertas y que camine sobre cielos abiertos? Pastor, es que yo tengo tiempo de vivir la misma limitación, pobreza. Un momento. ¿Qué es usted? ¿Hija de Dios o uno más? Pastor, ayer me escribió una persona y me dice: gracias porque el pastor busca las ovejas. No, suave. Usted no es una oveja, usted es un hijo. La gente se confunde. Una cosa es una oveja
que viene y se siente y está engordando todos los días. Y una cosa es un hijo que dice: papá, yo quiero ir a predicar, papá, yo quiero ir a ganar alma, papá, yo quiero empezar a ayunar, a orar por esta casa, papá, yo quiero ir afuera y a ganar las almas. Porque los hijos siempre van a estar al lado del Padre. Jesús siempre estuvo con el Padre en conexión. Dice la Biblia que Él subió al monte alto y cuando descendió, ahí escogió a 12. La Biblia dice que cuando Él subía al monte y bajaba, las multitudes le seguían porque Él hacía milagros, Él hacía sanidades, Él hacía prodigios, y las multitudes seguían a Jesús porque Jesús venía con un propósito, porque Jesús era el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto no más usted y yo? Algo que me marca a mí, me decía Carlos, Pastor Carlos, me decía algo muy cierto: la gente pide que Cristo venga y se le olvidó el Cristo que ya tienen en el corazón. A veces la gente se hace egoísta. Uy, que venga Cristo mañana. Y siguen predicando y el Cristo que tienen no lo imparten, no lo enseñan. Aquel que murió en la cruz del Calvario, sino que quieren que venga ya. Y se les olvida que el que está aquí adentro es el mismo que va a venir en cualquier momento y nos lleva. Propósitos de Dios. Este año yo quiero que usted camine con una visión, con un propósito y un solo lenguaje. Y va a ver que lo imposible empieza a ser posible para su casa, empieza a ser posible para su empresa, empieza a ser posible para su vida matrimonial, empieza a ser posible para su ministerio, empieza a ser posible para sus hijos. Oiga, la gente tiene que entender que en este tiempo lo imposible, nosotros los hijos de Dios lo vemos posible en Él, porque Él es el que lo hace. Cuando Él irrumpe y mete su mano a favor de los hijos, todo cambia. Lo que se levanta tiene que quebrantarse. El yugo de opresión se quebranta. La gente que ha venido en tu contra persiguiéndote se aparta, es quitada, porque entiende que en ti hay propósito. Y yo le digo una cosa: el diablo sabe que usted tiene propósito. No se lo quería decir, pero yo se lo voy a decir antes de terminar. El diablo tiene y conoce el propósito que usted camina. El paso que usted dé, Él lo está midiendo para ver si cae en falso. Pero siempre hay un Padre que envía ángeles, dígame amén. Y antes de que usted caiga, ahí está el ángel para levantarle. Y cuando usted entiende que hay un ángel que te levanta, usted dice: yo sigo adelante, yo sigo perseverando, yo sigo viendo la visión que Dios me estableció, yo voy a alcanzar el propósito, yo voy a alcanzar lo que Dios determinó para mi casa. Alguien tiene que decir amén. Para mi familia, para mis hijos, para mi empresa, para el ministerio. Yo sigo caminando en el ministerio y en el llamado de parte de Dios. Posiciónate de lo que Dios ha dicho de ti. Toma la identidad de hija y de hijo de Dios. ¿Qué importa que hable el mundo? Póngase aceite. ¿Qué importa lo que diga la gente? Póngase aceite. Porque al fin, al cabo, los que somos hijos y hijas de Dios, dígame amén, levante su mano, dígame amén. No importa el que hable, no importa el que venga, no importa el que te quiere ver tumbado. El que determina la última palabra es Jehová de los ejércitos. El que determina la última palabra es tu Padre y mi Padre. El que va conmigo, el que camina, el que no tiene sombra de variación. Ya le dije al principio, para ir terminando, lo que el Padre estableció en tu vida se cumple. Número uno, diga conmigo: porque desde el primer momento que Él me trajo a esta tierra, ya Él tenía todo lo que yo iba a ocupar. Hay que quebrantar, pastora, la religiosidad que nos han metido. Yo, como hija de Dios, tengo 20 años de vivir igual. Esa es una mentira del diablo que te ha metido en tu mente. La gente tiene que entender que cuando hay propósito, aunque usted no vea a sus hijos y su esposo en la iglesia, en una congregación, Dios estableció un propósito a través de ti. Usted no me está entendiendo. A través de ti, tu generación va a llegar a los pies de Cristo. En la posición que tú te veas, cuando tú te posicionas de lo que Dios ha establecido sobre tu vida, no puede haber falsos pasos,
porque Dios está caminando con usted para que se cumpla lo que Él ha establecido. Cuando Dios pone la visión, ¿cuántos de ustedes se han soñado y dicho, yo he visto a mi esposo predicando? Y usted dice, pero lo vuelve a ver y usted dice, imposible. Cambie esa mentalidad y ese chip que usted tiene. La Biblia dice, lo que temí me sobrevino. En pocas palabras, lo que yo veía mal siempre de mi esposo, mis hijos, mi familia, mi economía, mis finanzas, lo que siempre estuve ahí hablando, diciendo, ay, te va a tocar, ay, nos va a alcanzar. Eso es como de la enfermedad que hay, me va a tocar, me va a llegar. Y cuando se dio cuenta lo que más temí, porque si yo hubiera dicho, hay vida, esos huesos toman vida, estos hijos toman vida, ellos tienen ministerio, ellos tienen familia, ellos son del reino de los cielos, ellos son del gobierno del cielo, ellos son gente de Dios, todo hubiera cambiado. A veces tenemos que cambiar nuestra condición. Si tú supieras lo que tú vales para el Padre eterno a través de Cristo. Para ir terminando, ¿sabe qué me impacta de este pueblo? Que juntos alcanzaron lo que nadie ha alcanzado en la Biblia. Todo un pueblo junto, ni Israel, porque murió la mitad en el desierto. Este pueblo llegó a hacer lo que muchos en la tierra nunca han podido hacer: caminar sobre un mismo propósito, sobre una misma lengua, sobre una misma visión y un cumplimiento y un lenguaje. Para que vea usted que cuando un pueblo se une, el diablo no puede hacer nada en contra. Por eso Josué dijo algo que eso es para el día de hoy en nuestras vidas. Esfuérzate, esfuérzate, porque a través de tu esfuerzo, de tu valentía, de creer, de entender que hay propósito, vas a llegar a alcanzar lo que tú nunca imaginaste que ibas a alcanzar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alcanza los sueños de Dios en esta tierra. Para terminar, se nos fue el tiempo. Yo creo fielmente, escuche lo que le voy a decir, que muchos de los que estamos aquí, los demás, toda la iglesia, si aprende a hablar un solo lenguaje, hay mucha gente que se te va a acercar por el tipo de lenguaje. Si tú caminas en la dirección sobre esta casa, abraza la visión, ámala. Usted y yo estamos, y no me diga soy un siervo. No. Yo no soy siervo. Al único que le sirvo es a Cristo, al Padre. Yo no soy siervo de otro. Yo soy hijo de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Ese chip que le pusieron a muchos, que uno los ve, qué pecado, cómo los abusan, cómo los hacen. Katika no es ella es una sierva de Cristo, pero es una hija de un Dios que sirve por amor, no impuesto, sino por amor revelado. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo digo, no, hombres, yo te sirvo a ti, porque yo primeramente estoy sirviendo a un rey que todo lo ve. Ese chip hay que sacárselo. Yo conozco casos de gente que les impusieron tal cosa que ahora están allá afuera porque les abusaron. Y uno tiene que entender algo. Usted y yo somos hijos de un Dios. Usted no es oveja. Usted no es oveja. La religión te ha dicho, tú eres una ovejita. La religión te ha dicho, tú eres una siervita. Usted no es eso. Usted es la creación perfecta que hizo Dios en esta tierra. Hemos sido hechos ¿a qué? A imagen y ¿qué? Semejanza de quién. Entonces, ¿por qué me veo como una ovejita? Si yo soy un hijo. Y dice la Biblia que Jesús vino tras de eso para poner el sello con el Espíritu Santo y nos dio la autoridad y nos dio la potestad de ser llamados hijos, no ovejas, hijos de un gran Dios. Cuando tú entiendes eso,
tú empiezas a caminar sobre cielos abiertos, porque usted no dice, ya no soy una oveja, ya no soy un siervito, ahora soy hijo de un gran rey. Y cuando usted pronuncia la palabra, ¿de quién es usted a otro? Los otros dicen, ¿cómo? Porque la religión te ha metido. Tú eres un siervito y tú eres una ovejita. Usted es hijo de un gran rey. Y el gran rey mandó a su hijo para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y cuando usted entiende eso, usted cambia su lenguaje. Uy, mi siervito, ¿cómo que siervito? ¿Cómo que siervito? Usted es hijo, usted es hija y tiene un valor muy grande. Una ovejita, vaya a lo natural, una ovejita es una ovejita, pero un hijo tiene un valor grande para el Padre que nos formó y nos creó. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Marca la diferencia. Marca la diferencia. Póngase de pie un momento. Esta es la primera prédica del mes de enero, porque la última de enero. Pero venimos con unos temas, amados, muy poderosos, donde creo fielmente que Dios va a hablar y transformar la vida de hombres y mujeres, y que encuentren ese amor de padre, que puedan ver ese amor de papá y nosotros como hijos hacia Él. Y le aseguro que muchas cosas van a cambiar, muchas cosas que nos ha metido la religión, porque la religión desde el catolicismo nos ha envuelto, nos ha dicho que somos, que es totalmente falso. Yo me voy a lo que dice la palabra de Dios, quién soy en Él. Y este mes de febrero vienen actividades, viene la actividad de matrimonios que ya vamos a hablar. Antes levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana tan hermosa, Padre, yo bendigo a tu pueblo, a cada hombre, a cada mujer, a tus hijos, Padre. Padre, de ahora en adelante vamos a caminar en un solo lenguaje. Diga conmigo, vamos a caminar en un solo lenguaje, en un solo propósito. Vamos conmigo, voy a caminar en un solo lenguaje, en un solo propósito. Vamos a empezar a caminar en unidad como pueblo tuyo. Vamos a caminar en una sola visión para poder alcanzar lo que tú has establecido, Señor. Esta mañana yo bendigo a cada hombre, cada mujer que representa una familia. Padre, yo los bendigo con gran abundancia para sus vidas. Que este 2021, este primer mes, ellos puedan entender el amor que tú tienes hacia ellos. Que tú nunca los has desamparado, tú nunca los has dejado, sino que tú siempre has estado allí. Esta mañana en el nombre de Jesús, yo vengo profetizando sobre familias de esta casa que van a cambiar su lenguaje en su hogar, que van a empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, dice tu palabra que tú no nos has dado no nos has dado espíritu de temor, ni de dominio propio, Padre. Padre, tú nos has dado la autoridad, tú nos has dado el carácter, tú nos has dado las armas espirituales para luchar contra aquello que viene en contra de tus hijos, Padre. Esta mañana en el nombre de Jesús, Padre, todo lo que está muerto en cada familia toma vida. Escuche lo que le voy a decir. Todo lo que ha estado muerto, todos esos huesos secos, en el nombre de Jesús retoman vida. Ministerios que han muerto toman vida. Matrimonios que han muerto toman vida en el nombre de Jesús. Hijos que han muerto espiritualmente toman vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana desatamos una palabra. Que tú seas el que gobierna cada hogar, en cada hombre, en cada mujer. Padre, que tu reino se establezca, que tu gobierno se establezca, que tu paternidad se establezca y que ellos puedan ver el amor que tú tienes por sus vidas y sus familias.
Padre, declaramos una generación bendita de Jehová. Declaramos, Padre, que este 2021 hay cumplimiento en la vida de todos los que han creído. Padre, que este 2021 el de repente va a sorprender las casas y las familias, los hijos. Padre, este 2021 muchos van a empezar a caminar sobre cielos abiertos. Padre, yo creo fielmente que aquí hay matrimonios que van a encontrar la restauración, la sanidad, el perdón y la liberación. Padre, yo creo fielmente en el nombre de Jesús que lo que se vio para muchos difícil, imposible, en tu nombre va a empezar a ser posible. Padre, yo creo en tu palabra, yo creo en tu, Señor, en tu propósito sobre esta casa. Empezaremos a hablar lenguaje de fe, lenguaje de paternidad, un lenguaje de AN, un lenguaje de gobierno, un lenguaje diferente a muchos. Y los que se vieron por menos van a llegar a esta casa reconociendo que son hijos. Los que muchos persiguieron, los que nadie creyó en ellos, los que muchos desecharon, Padre, yo creo en esta mañana que van a venir a este lugar y van a ser restaurados y van a tener un encuentro contigo, Padre. Y donde de ellos saldrá simiente de generaciones, donde vendrán profetas, maestros, predicadores, salmistas, donde vendrá una generación temerosa de ti. Yo creo, Padre, que esta palabra traerá fruto en su tiempo en la vida de hombres y mujeres, y que todo lo que ellos han creído a través de ti, de tu palabra, tendrá cumplimiento en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, déselo fuerte.